La ciencia, como la cocina, se trata de procesos. Como una receta, partimos de la observación de los hechos, de los ingredientes, del mundo que nos rodea. Investigadores e investigadoras formulan hipótesis, así como los chefs imaginan combinaciones de sabores y las ponen a prueba. Experimentar con texturas, mezclar saberes, condimentar con datos. De eso se trata la cocina. Y también la ciencia. Bueno, estamos en un nuevo episodio de Ciencia al Dente, acá en uno de los comedores universitarios de la Universidad Nacional de Rosario, más específicamente el comedor del área de salud. Hoy estamos con Vanina Villanova. Vanina Villanova es biotecnóloga y doctora en ciencias biológicas. Es docente de la Facultad de Bioquímica, así que este comedor te corresponde por una cuestión geográfica. La idea es trabajar con vos sobre tu proyecto de investigación, pero vamos a cocinar. En realidad vamos a salir de la idea de tu zona de confort y vamos a cocinar. Te invitamos a eso y a poder pensar en, bueno, qué relaciones hay entre el proceso de cocinar y de compartir la cocina y el proyecto de investigación. Muchas gracias por estar acá y contanos qué vamos a comer hoy. Bueno, gracias por la invitación. Y hoy vamos a comer pacú a la plancha con una ensalada de rúcula con ciertos colores. Bien. Así que vamos con granada, queso, para darle, por un lado, que sea vistosa y por otro lado también que tenga una mezcla de sabores. Bien, ¿por qué esta receta? ¿Porque cocinás habitualmente? No cocino habitualmente, tuve que estudiar, como todo proceso previo a empezar también en el laboratorio, que uno estudia antes de lo que va a preparar o lo que va a hacer. Para hacer esta receta también tuve que prepararlo. En realidad el disparador fue un encuentro, un almuerzo con un investigador en España, donde hice una estadía. Y bueno, él nos abrió su casa, nos invitó y nos preparó este plato, solo que el pez con el que trabajó no era pacú, era rodaballo, pero sí también fue así a la plancha y con una ensalada, así que buscando ahí en mi mente a ver qué podía preparar, vino eso y me pareció que estaba bueno compartirlo. Bueno, además vamos a charlar de esta idea de, bueno, cómo conjugamos los ingredientes, cómo elegimos los ingredientes para la investigación y bueno, cómo también elegimos el proceso que llevamos adelante para desarrollar la investigación, cómo se cambia en todo caso acá por una cuestión de cambio de país y de zona. Bueno, uno de los estudios centrales de Vanina es justamente el estudio del genoma y la secuenciación de ese genoma del pacú, así que podemos decir que, y eso también te lo quiero preguntar, mientras que voy trayendo la materia prima, ¿es como que vos te estarías comiendo tu objeto de estudio? En realidad mi objeto de estudio son sus genes, pero como te decía, no me podría comer los peces que estamos trabajando en el laboratorio, pero porque uno se encariña, ¿no? Pero bueno. Este es de cultivo, no es del laboratorio, sino que viene de una piscicultura, una de las más importantes del país, y así que lo podemos comer tranquilos. Bueno, esto de comer también la producción de nuestro río tiene que ver con otro de los temas que abordan tu investigación, que es la acuicultura sustentable, ¿no? También vamos a estar charlando de eso y en principio, bueno, que nos vayas contando cómo avanzamos acá en la cocina y también, si querés, vamos interrelacionando cómo fue que se les ocurrió al acuario en términos generales, que es donde vos trabajás, y a vos particularmente el estudio del pacú y bueno, de vuelta, ¿por qué el pacú? Bien, bueno, si querés empezamos a preparar. Sí, claro, dale, yo te voy pasando todo. Hay que macerar un ratito. Bien, esto es lo primero que tenemos pacú, que hacer, esto es un filet y lo que vamos a hacer es preparar una Para que te voy a pasar la otra tablita. Dale. Con limón, aceite y un poquito de especias. Se podría usar ajo también, pero eso va a gusto de cada uno.
Bien. Y lo dejamos unos minutos, un ratito, para que la carne, digamos, absorba el líquido y después lo llevamos a la plancha, que tiene que estar caliente. Eso es para que el pescado no se desarme todo cuando lo vayamos a poner a cocinar, digamos. Bien, si querés, mientras yo voy prendiendo esto, me vas contando. Bueno, si querés, arrancamos de por qué biotecnología y de ahí nos vamos a esta cuestión del pacú, ¿no? Bueno. ¿Cómo en realidad, se te ocurrió? Yo hice mi formación doctoral en otro tema, muy diferente, que tenía que ver con biotecnología y todo, pero cuando terminé el doctorado, yo trabajaba en la cátedra donde doy clases con la doctora Ranz y la doctora Calcaterra, y ellas estaban si querés los dejamos, total, después cuando saquemos armando todo un proyecto que tenía que ver con la evaluación de la genética de poblaciones de especies del río Paraná. En particular, el sábalo y el pejerrey. Bien. Sábalo y pejerrey, acá limón, especias y aceite. ¿Qué especias, por ejemplo? En realidad tiene que ver con el gusto de cada uno. A mí me gusta mucho la albahaca, romero, orégano. Yo te traigo romero, si querés, yo te corto. Sí. Más que nada por las cuestiones aromáticas. Podríamos usar perejil y ajo y limón solamente. Eso Dale. Por ahí tiene más que ver con... Con el gusto. Con el gusto de cada uno. Sí. Bien, perdón que te interrumpí, seguime contando cómo... Bueno, y entonces empezamos con el estudio de poblaciones silvestres, de poblaciones que tenían importancia comercial, ¿sí? Ver si hay un solo stock en el río, si uno pesca en una zona del río y pesca en el norte del país, si está pescando la misma población o son diferentes. Un poco avanzar sobre esas preguntas, y luego de eso surgió la posibilidad de hacer una estadía en España, en este grupo que trabajan mucho en genética aplicada a la acuicultura. Sí. Y bueno, entonces trabajando con ellos, primero empezamos a estudiar cuáles eran las principales especies de cultivo de nuestro país, y el pacú es una de ellas, y si había desarrollos genéticos que acompañen el cultivo de esa especie. Por ejemplo, uno de los desarrollos que hemos hecho es analizar si los peces que uno en los criaderos están emparentados, si son cruzados entre ellos o no. Digamos, le hacemos como el estudio de paternidad, ¿sí? A los peces. Y eso te permite que vos puedas, digamos, cuando vayas a cruzar los individuos, cruzar individuos que no estén emparentados. ¿Cuál es la importancia de eso? Que a lo largo del tiempo, si vos vas cruzando individuos emparentados entre sí, puede ir en detrimento de la producción, porque puede haber susceptibilidad a enfermedades, menor crecimiento, bueno, todos parámetros que afectan a la producción. Entonces, ¿Y cómo es esto de pensar en cultivo de peces? Digo, cuando uno piensa en cultivos, piensa en cultivos de vegetales mayoritariamente, ¿no? ¿Qué significa cultivar peces? Bueno, ese cultivo en realidad, esa idea de cultivos de vegetales, es porque en nuestro país no tenemos tan afianzada la idea de la acuicultura, porque en realidad en otros países es más común. Es algo muy común, ¿sí? Nosotros estamos más acostumbrados a la cría de pollos, de cerdo, de vaca. La cría de peces en realidad no es algo que tenga tanto desarrollo, pero sí a nivel mundial ha habido un gran crecimiento por la disminución de los stocks pesqueros. Entonces, el cultivo de peces permite generar proteína animal, ¿sí? De una manera, digamos, tiene una buena conversión alimentaria, es decir, dándole menor cantidad de alimento vos obtenés mayor cantidad de producto. Ah, bien. Que es un tipo de cultivo que te lo permite, y no tan así cultivo de otras especies, digamos. Bien, y bueno, vamos a ir también, sí, dale, avancemos con eso y vamos a ir un poco al cómo, digo, esta cuestión de, ¿lo querés meterlo ahí adentro, no? Me parece que no va a entrar. Ah, bueno, le hizo unos tajitos como para que... Ah, sí, le hice unos tajitos para que ingrese, pero si no se voy a meter las manos, Meta. Está todo higienizado, así que no hay problema. Bien, te decía, en relación a la cuestión de un poco los comos, ¿no? Esta idea, ¿se cultiva directamente el agua como la tierra o hacemos una cosa de cultivo previo en laboratorio y después cómo es el proceso específico? En realidad hay distintos sistemas de cultivo. Sí es necesario tener un laboratorio o un establecimiento
donde uno lleve adelante la reproducción de los peces y la obtención de lo que se llama la semilla, ¿sí? Bien. Que son los peces pequeñitos. Una vez que uno obtiene esa semilla, no es necesario que tenga... Voy a hacer un enchastre acá. No importa, no te preocupes. ¿Está la plancha caliente? Sí. Escúchame, pero no le puse nada. ¿Le pongo un poquito de aceite o nada? No, yo ya le puse al pez. Perfecto. Una vez que uno tiene esa semilla, primero la piel. Va a hacer un ruidito. Sí. Bien, dame que yo... No es necesario... Ahí te paso papel, Dale. Necesitas sí tener el espacio donde sembrar esa semilla. Esa siembra de esas semillas puede hacerse en estanques excavados en tierra, son Ajá. estanques grandes. Pero al mismo tiempo, digo, controlables, no es el río. No es el río, es Bien. controlable porque vos tenés que poder alimentar a esos peces. Bien, Entonces, hay sistemas de cultivo donde puede tener hasta una hectárea, hay otros donde los tanques son más pequeños. Y si no, hay otro sistema de cultivo que se llama en jaulas, que ese sí es en el río, donde se arman, tenés que ponerlo en un sector, digamos, donde haya corriente pero no tanta, haya una cierta profundidad para que no quede tan cerca del piso. pero cercado. Cerca de la costa, y es una jaula que se pone en el río donde ahí se ponen los peces. Y ese es otro sistema de cultivo. En Pacú, el que más se utiliza es el sistema en estanques. Bien. Estanques excavados en tierra. ¿Y ustedes ahí en el acuario tienen Nosotros tenemos estanques, pero nosotros no tenemos estanques de producción. Tenemos sí todo el sistema de reproducción y tenemos estanques para hacer evaluaciones de estudio, exacto, no a nivel productivo. Bien, y esto que planteabas de recién, bueno, las diferentes opciones, bueno, que te van también modificando los diferentes métodos y demás, ¿no? Esta idea de cómo estas adaptaciones propias que vos hiciste de la receta de este amigo Sí. español y demás. ¿Cómo se traduce eso en la investigación? Digo, ¿es un proceso en el que uno pone de uno o pone de lo que somos? Todo el tiempo. Digo, ¿y cómo se juega con esta idea de que te salga lo más parecido posible a tu amigo de España y cómo se juega con esta cuestión del método de que salga lo que tiene que salir o que en realidad tenga ciertos parámetros y ciertas reglas que permitan, en realidad que diferencien en la producción del conocimiento a un conocimiento científico? En general, digamos, hay veces que hay protocolos establecidos, ¿sí? En general, a nivel... Vamos a ver. Sí, esto es medio complejo Hay que de bajarlo un bajar, poquito. ahí está. Ahí va. No sé. Se pone primero del lado de la piel. Se pone primero del lado de la piel, pero ya se está quemando. ¿Querés correrlo para allá un poquito mientras que seguimos con la...? Dale. Porque total ahí va a seguir teniendo calor, Dale, sí, pero sí, no va a porque estar está directo al demasiado fuego. fuerte. Sí, Y sí. siempre, en general, los protocolos, hay ciertos protocolos establecidos, pero uno, digamos, si quiere hacer alguna variación, tienes criterios. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, lo que yo había usado como en la cocina, en España me habían preparado un filet de otra especie. Bueno, yo acá voy a usar un filet, no voy a usar un pescado entero. Sí, y tampoco vas a usar una carne de vaca, digo. Exactamente, o sea, como que hay ciertas cuestiones que se mantienen. Marcos. Pero también uno puede generar innovaciones. No sé, por ejemplo, para hacer el genoma de Pacú, nosotros necesitábamos obtener ADN de ese Pacú. Y necesitas obtener ADN se llama un alto peso molecular, es decir, que ese ADN que vos sacás no se te degrade. Bien. Para eso hay muchísimos protocolos de la literatura, entonces uno lo primero que hace es empieza a estudiar y leer cuáles son las opciones, te fijas si tenés las herramientas y los elementos o no para hacerlo, si tenés las soluciones o no, si están al alcance de tu mano comprar esas drogas que necesitas o Claro. no, si usas un método comercial o usas un método que haces casero, o sea, todo el tiempo estás usando la inventiva Bien. y generando, digamos, innovaciones o claro. modificaciones, totalmente, Dentro de acuerdo a tu realidad. Bien, sí, como en la cocina. Sí. Digo, y esta cuestión de, digo, aparece como una cosa que en el imaginario puede resultar chocante, que es, bueno, cómo se estudia esto que yo te decía, nos comemos el objeto de estudio, ¿no? Más allá de que sean los del propio criadero o no. Digo, ¿por qué estudiar el genoma del Pacú en un contexto donde en realidad
decimos si los comemos. Entonces, ¿para qué lo estudiamos? Cuidamos que no se enfermen si los vamos a comer. Digo, ¿cómo aparece eso en el desarrollo de la investigación? El conocer el genoma de una especie que es de importancia para el cultivo, digamos, es un paso inicial para acompañar el desarrollo de tecnología para mejorar esa producción. Entonces, ahora, por ejemplo, pudimos, a través de conocer el genoma, caracterizar zonas de ese genoma que están presentes en machos y no están presentes en hembras. Entonces, de esa manera podemos diseñar un método para identificar, desde que son chiquititos los peces, cuáles son machos y cuáles son hembras. Y de esa manera, si uno quisiera pensar en un proyecto de mejoramiento genético, de mejorar la producción, ya desde un inicio tiene identificado los individuos a través de una herramienta usando técnicas de biología molecular, caracterizada y obtenida gracias a que conocemos el genoma. Bien. Que si no tuviéramos el genoma, sería mucho más difícil generar ese conocimiento. Entonces, en la mayoría de las especies donde hay grandes desarrollos, por ejemplo el zebrafish, que es un pez modelo, que se usa no para producción, sino para generar conocimiento, uno de los primeros pasos fue conocer el genoma de esa especie, claro. Y a partir de eso, bueno, desarrollo técnicas, bueno, hago diferentes métodos de estudio. Entonces, ese fue también uno de los disparadores de, bueno, tenemos esta especie, que es una de las más importantes a nivel comercial en nuestro país y en Sudamérica, porque no solo se produce en Argentina, sino en Paraguay, en Brasil. O sea, no es ese conocimiento que generamos, no queda acá, sino que es importante para otros países también. Y ¿por qué no desarrollamos eso? O sea, ¿por qué vamos a estar estudiando el salmón, que Tal no cual. es una especie que sea de interés para nuestra región? Entonces, en ese sentido, por eso fue la decisión de avancemos por ese lado. Directamente, o sea, asociado a lo que podría ser en todo caso el desarrollo económico de una región, de un país y demás. ¿Y cómo aparece esto de, el genoma y la necesidad de estudiar las posibilidades de cultivo con otro de tus ejes, o en realidad un eje transversal de tus proyectos de investigación, que es la acuicultura sustentable? Bien, el hecho de que sea sustentable, vamos a ir agarrando la rúcula para ir armando la ensalada. Perfecto. El hecho de hablar de acuicultura sustentable quiere decir que desarrollemos, digamos, una actividad productiva que tenga el menor detrimento posible, ¿sí? del ambiente. Del ambiente, bueno, del ambiente, de la naturaleza, de todo nuestro entorno. Entonces, decime vos qué necesitas para esto. Perfecto. Una de las maneras, por ejemplo, el desarrollo de tecnología genética permite que crucemos individuos que no sean parientes. Entonces van a tener menor susceptibilidad a enfermedades, no voy a tener que dar antibióticos. Bien. No estoy agregando antibióticos en el medio de cultivo. En el medio de cultivo, que es el agua. El agua. Que eso, bueno, tiene implicancias en la napa, llega al río, o sea, es buscar una manera de producir que sea amigable, ¿sí? con el ambiente. Eso sería hacer una acuicultura sustentable. Bien, y es interesante desde el punto de vista ya saliendo inclusive del método puntual, del trabajo cotidiano que desarrollan ustedes en el acuario. ¿Cómo, aparece el trabajo cotidiano en el laboratorio, sin lugar a dudas, que es un poco lo que nos estás contando, pero también cómo aparece en relación al entorno, esa relación que necesaria con los pescadores, esa relación necesaria, bueno, decíamos, con el sector productivo directamente, en función de las demandas que este sector, pero también una cuestión de negociación y de saberes que hay allí con los que interactúan ustedes. Bueno, ¿esa cantidad está bien o querés un poco más? No, está bien. Estamos si no va a ser demasiado. No la saques, que vamos a cortarla. Voy a dar vuelta antes que seguir con esto. Dale. Todo el tiempo necesitamos, o por lo menos desde mi manera de ver, un ida y vuelta y una interacción con la sociedad, por más que estemos estudiando cuestiones básicas. ¿Querés esto también? Sí, por favor. Conocer el genoma es un estudio, básico, ¿sí? Es un método... Vamos a bajarlo un poquito. Eso es lo mínimo que se puede. Bueno, ahora después que se dore lo corro un poquito para atrás. Dale. Decíamos, todo el tiempo necesitamos esa interacción. Por ejemplo, con los pescadores, nosotros trabajábamos con la Asociación de Pescadores del Espinillo, que estaban ubicados ahí en el acuario, en la zona, y
estuvimos, digamos, en el momento en que empezamos a estudiar sobre todo la caracterización de las especies del Paraná, que le empezamos a desarrollar lo que llamamos un código de barra o un código de identificación. Ese fue un proyecto que salíamos con Julián, que es uno de los pescadores, a tomar muestras y todo el tiempo había ese intercambio de saberes. Bueno, fíjense, presten atención, esta tararira tiene la cabeza de una forma, esta tiene la cabeza de otra manera. O sea, y eso son cuestiones que nosotros las íbamos tomando en cuenta y luego, evidentemente, a nivel genético, evidenciamos que había diferencias entre esas que tenían la cabeza de una manera y la cabeza de otra. Claro, que por ahí en realidad los focos de percepción del pescador eran distintos, pero que había ahí construido un conocimiento por otro tipo de observación. Exactamente. Entonces, esas observaciones que de las personas que están, digamos, todo el tiempo en el campo, en la producción, son necesarias, enriquecen y es necesario el ida y vuelta. Claro. Es necesaria la divulgación de lo que hacemos, el encuentro. Bueno, ahora estamos intentando tener una mayor llegada a los productores, poder hablar de esto, de que es importante catalogarlos genéticamente para luego, digamos, no tengan problemas con la producción. O sea, es toda una tarea de vinculación. De colaboración constante, ¿no? Entre, un saber que es necesario para ellos, pero que al mismo tiempo también para ustedes, más allá para nosotros es fundamental, porque bueno, los temas de trabajo que tenemos están directamente relacionados con ello. Claro, y en función de esto, de la relación con la sociedad y demás, tu trabajo también está radicado o inserto en la plataforma ambiental de la universidad, ¿no? Que tiene una variedad disciplinar importante. ¿Cómo es ese trabajo al interior de la plataforma? ¿Cómo se inserta un proyecto de estas características al interior de una plataforma más amplia y multidisciplinar? Sí. En realidad el proyecto con el que estamos colaborando y estamos participando dentro de la plataforma no tiene que ver con el desarrollo de cultivos, y con la acuicultura, sino con otra línea de investigación que tiene más que ver con la caracterización de la biodiversidad presente en los ambientes acuáticos. Ese fue el disparador de todo eso, digamos, ya veníamos trabajando en esto, en construir una biblioteca de secuencias de los peces, digamos, en caracterizar esa biodiversidad desde el punto de vista genético, porque ya había trabajos, obviamente, de descripción de las especies. Nosotros empezamos a aportar la parte genética. Decime cómo seguimos si querés. Un cuchillito necesito. Bueno, ahí entonces solamente vuelta y vuelta. Ya está, y hay que esperar un ratito que se termine de cocinar. Perfecto. ¿Acá de serrucho o...? Sí, serrucho, así cortamos las nueces. Perfecto. Entonces, cuando empezó a suceder todo esto de los incendios, en el 2020 principalmente, y la gran bajante acentuada del río Paraná, nosotros tenemos herramientas y veníamos trabajando en esa caracterización de los ambientes acuáticos. Dijimos, tenemos que, no podemos... ¿Cómo esto que sabemos no lo ponemos a disposición? Exactamente, tenemos que contactarnos, participar en la plataforma, participar con otros grupos, hacer un intercambio de conocimiento. Bueno, así fue que nos contactamos, por más que éramos de la universidad, no estábamos dentro de la plataforma. Entonces empezamos a armar un grupo de trabajo, elegimos una zona de estudio que decidimos usar como objeto de estudio la isla de los mástiles, que es una isla que fue quemada, fue incendiada, la 3/4 isla, y quedó, la mitad más o menos sufrió incendios y la otra mitad no sufrió incendio. Fue en el año 2020 y es una isla de la provincia de Santa Fe. Y es una isla que el año pasado, si mal no recuerdo, recibió la declaración de área protegida por parte de los municipios, que son los que tienen a cargo esas islas, del municipio de Granadero Baigorria. Entonces dijimos, nos juntamos a través de un proyecto amplio en la universidad, donde no solamente hay de Facultad de Bioquímica, sino también de Agrarias y de Ingeniería, para el monitoreo y la observación y la caracterización de, cómo responde el ambiente, qué es lo que sucede luego de un incendio. Y nosotros nos tocó... uno tiene la idea de que en realidad, y lo más divulgado, contado, es lo que pasa con la flora y la fauna de tierra, ¿no? Pero da la sensación de que el incendio llega al río y ahí terminó su
problema. Y digo, ustedes plantean que hay una transformación de ese ecosistema acuático a partir de los incendios. Exactamente. Nuestra hipótesis de trabajo en ese proyecto es que realmente los incendios no solo afectan a todo lo que es la flora y fauna terrestre, sino que afectan a todos los organismos que viven también en los ambientes acuáticos. Bien. En general, las islas en nuestra zona, el tipo de ambiente tiene laguna, o sea, la isla tiene una hondonada, digamos, el albardón en el borde, y después tiene zonas de laguna dentro de la isla. Esas lagunas hicieron de cortafuego en este incendio, y cuando fuimos a tomar muestras o cuando fuimos a observar, que ya había pasado un tiempo después del incendio, todavía quedaban restos de cenizas en el agua. En el borde de la laguna se observaban peces muertos, se observaban tortugas que también estaban muertas. No sabemos exactamente, porque no pudimos ir al día siguiente que fue el incendio, ¿cuál es? Si la causa fue, digamos, el aumento, la disminución del oxígeno en esas lagunas, digamos, temperatura. La temperatura, digamos, la intoxicación de alguna manera de la disminución de los microorganismos disponibles para que se alimenten. No es que había una gran mortandad, había algunos peces muertos nada más. Entonces lo que empezamos a hacer es tomar agua de esas lagunas, todavía lo estamos haciendo, digamos. Analizando el agua. Analizando el agua, pero no solo los parámetros físico-químicos, sino que sacando ADN de ese agua y analizando la diversidad de ADN que hay de distintas especies a través de ciertos tiene la idea marcadores. Que el ADN venía por una cuestión de humana nada más, ¿no? Y cómo aparece en todas las... Exacto. En todos los seres vivos. Sí, no, totalmente. Hay, digamos, ciertas regiones del ADN que están presentes en todos los seres vivos y sirven para hacer la caracterización e identificación de especies. Así que bueno, ya logramos o sea, fue un desafío. A mí me gusta todo el tiempo estar ante nuevos desafíos, porque nunca lo habíamos hecho, o sea, siempre habíamos sacado ADN de tejidos, nunca del agua en general. Así que bueno, empezamos a filtrar el agua, a poner a punto la técnica, eso ahora forma parte de la tesina de una de las chicas del laboratorio, lo mismo lo del genoma, formó parte de la tesis postdoctoral de otra de las chicas, o sea, todo es colectivo, un trabajo en ¿no? grupo. Es importante eso, plantear. Exactamente, todo es un trabajo en grupo. Una sola persona no puede llevar adelante todas las cosas y sí o sí es necesario esa integración. Cada uno aporta una partecita y se hace responsable como de cada línea de trabajo del laboratorio. Es interesante esto de que, digo, uno tiene una línea de estudio, una línea de investigación para, como bien decías vos, como para la receta estudiaste mucho tiempo antes y continuás, digo, aprendiendo, y hay situaciones culturales, socioeconómicas y demás que hacen que se transforme. Totalmente. O que en realidad uno vaya encontrando vertientes aunque tenga una línea. También el acuario tuvo un rol importante o una afectación importante con el tema de la pandemia y el COVID y demás. ¿Cómo participan ustedes con este conocimiento que tiene que ver con el genoma, que tiene que ver con el reconocimiento de las especies en el COVID? Bueno, tanto lo de las quemas como la pandemia, la quema es otra irrupción. Fueron disparadores. En el momento en que nos mandaron todos a casa, teníamos un laboratorio montado con capacidad de secuenciación y como digamos, yo me sentía que no puede ser que estemos acá y con todo lo que podemos aportar. Y así fue como surgió un proyecto que estaba liderado por la doctora Giri, que es viróloga, y también nos agrupamos con el grupo de la doctora Tapia del CIFACIS, que hacía la parte de bioinformática, y con otro grupo de medicina liderado por Silvana Spinelli. Entre los 4 laboratorios armamos un proyecto que estuvo financiado por el COFECIT para la secuenciación de los genomas virales circulantes en la región. Así que nos pusimos manos a la obra. Interesante esta cuestión de la red, ¿no? Cómo aparece la red, y insisto con esto, que la idea fundamentalmente en las ciencias biológicas que tenemos desde el investigador aislado, con microscopio, todo lo contrario. Y demás, y cómo en realidad es necesaria esa red de trabajo para llevar adelante, y lo importante de, esto que charlábamos también, del saber científico previo para abordar problemáticas absolutamente distintas, pero que tienen que ver con
con la calidad de vida, con la humanidad y demás que tienen que ver con la quema de humedales y de... Sí, yo particularmente me siento, digamos, que mi trabajo tiene una responsabilidad social muy importante, por más que no haga investigación aplicada, ¿no? Aplicada o directamente, en realidad. Exactamente. Que bueno, vos ahí lo que hacés es mirar... Estoy mirando si está cocido. Está perfecto. Apenita lo estoy levantando para no tratar de no desarmarlo, le falta un poquito... Bien, y acá pusimos todavía. Hasta ahora rúcula, nueces. Acá fui poniendo rúcula, nueces, queso y ahora le vamos a poner la granada y después la vamos a condimentar. Bueno, acá tenemos la granada. La granada desgranada. Desgranada, pero bueno, vamos a mostrar Ahí está. que es un producto precioso. Están lindos los colores, Sí, pero bueno, se abre y se desgrana. Así es, se abre, se desgrana y después no vamos a poner toda, pero para dar un toque de color. Y dulce, ¿no? Un poquito... Es dulce, sí. Un poco dulce. La idea es, a mí por lo menos me gusta el contraste de los sabores. Queda precioso, tiene un color además. Sí. Impresionante. Bien, decíamos... Me perdí. No, volviendo a esto, siempre estamos... todo el tiempo desde que arrancó la entrevista hablando de las diferentes relaciones que se producen y decíamos cómo es transformar una investigación en un momento determinado en función de una demanda concreta a partir de, en este caso algo que fue tremendo, pero que suele pasar, aunque sin necesidad que se constituya en una pandemia o en la devastación de un humedal, cómo estamos preparados dentro de las instituciones científicas para abordar eso. Sí, y hubo una respuesta, no solo obviamente de nuestro grupo, a nivel país, de la gran mayoría de los grupos de investigación, de poner a disposición de, no es mi tema de trabajo, pero me muevo a eso para dar una respuesta e intentar aportar, digamos, desde lo que uno puede hacer. Bien, y esto de poder pensar, vamos por el lado de los humedales y demás, pero en realidad de la catástrofe. Digo, ¿cómo aparece la idea de, vuelvo a este concepto de sustentabilidad, ¿no? De la importancia de pensar, no la sustentabilidad en términos armónicos y demás, sino en términos justamente de un desarrollo productivo puntual que tiene que ver con una producción que hace que gran parte de nuestro país coma de eso y viva de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo aparece allí, por un lado, un tema que es el medioambiental o el del ambiente, que ustedes vienen trabajándolo desde hace mucho tiempo, pero se pone en escena, ¿no? ¿Cómo es ahora trabajar en realidad con un tema que aparece en escena de las problemáticas sociales? En realidad te genera un compromiso mayor porque, digamos, más que personas mirando, ¿no? A lo mejor nadie miró lo que ustedes hacían hasta ahora. Hay más personas mirando y más personas esperando respuestas. Y muchas veces los trabajos de investigación no pueden dar respuestas inmediatas. O sea, muchas veces requiere un tiempo, requiere un proceso. Entonces, hay que saber por ahí lidiar y saber cómo comunicar esas cuestiones. Y sí, obviamente poner más foco, y yo creo que a veces uno, por una crítica que yo hago, digamos, a los que somos investigadores e investigadoras, es poder llegar a comunicar más y ser más activistas en esto de nuestra investigación, ¿no? Porque una cosa es estar en el laboratorio investigando, estudiando, y otra es que ese conocimiento llegue a los tomadores de decisiones, que es necesario modificar esta ley y que no quede solo en grupos, digamos, que se mueven ambientales, sino que haya sustento a nivel científico de que todo eso es necesario. Claro, un poco esta esta cuestión de invertir en ciencia y tecnología, o un Estado que invierta en ciencia y tecnología, y también un Estado que se apoye en esa, que se pueda apoyar en esa producción científica, tecnológica. Un ejemplo claro es toda la cuestión del análisis del dragado del río, ahora en la bajante, para que puedan pasar los buques. O sea, yo estuve buscando, porque justo nos contactaron para ver si podíamos participar en esa evaluación y todo, entonces haciendo toda una búsqueda bibliográfica
de los estudios de impacto realizados, de los análisis realizados, realmente son insuficientes. Entonces, decís, bueno, hay que ir por ahí. Eso, o sea, hay que ir y buscar la manera, pero bueno. Sí, que tiene que ver en realidad con la construcción de los objetos de estudio a partir de una cuestión que tiene que ver con la voluntad de un conocimiento mayor, pero que está asociado fundamentalmente a una demanda y a una necesidad concreta para resolver. Es como esto que vos decís, la responsabilidad. Exacto. Es casi como en el día a día. Sí. Esta idea de la responsabilidad de la ciencia en relación a las políticas de Estado y demás, también nos lleva a pensar algo que vos decías, bueno, esto fue financiado por acá, esto fue financiado por allá, bueno, que también ese es un tema. Pero en realidad que también hace al quehacer científico. Sí. Insisto con esto, volvemos a el investigador más allá del microscopio, más allá del laboratorio, el investigador como estratega para la obtención de financiamiento. Digo, vos en algún momento ganaste un premio Illumina en el 2018, que si querés contanos de qué se trata y está asociado fundamentalmente al final. En realidad ese premio fue, por un lado, una sorpresa, porque todo surgió ante la necesidad de querer secuenciar el genoma de Pacú. Entonces, buscando, en ese momento, hacer una secuenciación era más cara que ahora, pero, porque, bueno, la tecnología va avanzando. Más novedoso. Sí, más que más novedoso, necesitabas más dinero porque costaba más caro hacer la construcción, digamos, de todos los procesos. A medida que van avanzando los años, la tecnología avanza y por ahí hay ciertas cosas que son más baratas. Totalmente. A nivel mundial. Sí, para nosotros se producen más también. Bueno, y bueno, la búsqueda de, bueno, ¿cómo financio eso? Vi que estaban las empresas, hay algunas empresas que ofrecen financiamiento para cuestiones puntuales. Esta financiaba Illumina, que es una empresa que hace secuenciaciones y hace secuenciadores, financiaba la secuenciación de genomas o proyectos que tuvieran algún impacto a nivel productivo o a nivel social. Bueno, ¿financian la investigación para eso? Te financia los insumos para la investigación. Bueno, tema importantísimo para nosotros. Exactamente. Porque son todos en dólares. Exactamente. Así que bueno, me senté a armar, pero faltaba una semana para que cerrara, así que escribir. Y no era mucho lo que te pedían, por suerte. Y lo mandamos y bueno, y salió. Así que fue una alegría enorme. Y a partir de eso aprender un montón de cosas que requerían después. Bueno, primero nos iban a mandar los insumos para que lo hagamos nosotros, pero no teníamos el equipo que se necesitaba. Entonces después nosotros mandamos el ADN para Estados Unidos. Ahí tuvimos que aprender cómo era la cuestión legal de exportar un recurso genético argentino a otro país. Bueno, toda la cuestión legal. Experto en leyes, experto en estrategia para conseguir dinero. Digo. Sí. Fue... Nada, a partir de eso aprendimos un montón de cosas. Bueno, me encanta esta receta porque si bien parece como súper sabrosa, nos dejó charlar bastante. Es bien sencillita. Sí, nos dejó charlar bastante. Yo en general en mi casa hago todo sencillito. Ah, sí. Bueno, pero cocinás. Cocino, pero no es no es uno de mis mayores placeres, pero lo hago. Sí. Decías entonces, bueno, la posibilidad, digo, y me interesa particularmente esta idea de, bueno, los investigadores también, digo, mirando para afuera todo el tiempo, no solamente para ver qué se necesita de ellos, sino para ver qué recursos de los que tienen otros necesitamos para seguir la producción. Y yo por lo menos he visto que siempre es necesario establecer colaboraciones con otros grupos, exactamente. No solo grupos de Argentina, sino también grupos del exterior. Porque siempre el ida y vuelta, digamos, yo por ahí veo, por ejemplo, particularmente en acuicultura, el desarrollo de la acuicultura en nuestro país lleva como una desventaja respecto a otros países. Entonces hay un montón de herramientas y cosas ya desarrolladas para otras especies, por otros grupos de investigación que internacionales. Podrían ser adaptables. Que son adaptables y de los cuales podemos aprender. Entonces, ese intentar estar vinculados, intentar que las personas hagan estadías, los que están formándose en nuestro grupo, es sumamente necesario y enriquecedor, enriquece las discusiones. Sinceramente para mí es una pata, digamos, también muy, muy importante. Bien, vos decime cómo seguimos. Yo creo que esto ya... ¿Vos decís que yo ya te pase el plato para emplatar? Vamos a condimentar, no, le falta un poquitito adentro. Bueno, sigamos. Esto está... Sí, le falta condimentar. ¿Y lo condimentamos? Sí.
Lo vamos a condimentar con oliva y acheto, pero bueno, eso se puede poner sal también. Yo no sé si se ven los colores esto, pero es una cosa impresionante. Lo que me olvidé de ponerle al pescado fue sal y pimienta, pero en general yo cocino sin sal, así que bueno, el que coma le va a tener que agregar. O bueno, se estará cuidando. Está bien. Sí. Esto es aceite de oliva y acheto. Aceite de oliva y acheto. Perfecto. Bueno, decíamos, entonces, bueno, ahora que estamos medio terminando esta elaboración que tiene una pinta impresionante, esta cuestión de... Aparece la cuestión de contar los resultados de una investigación como al final, ¿no? Uno tiene la idea, inclusive si pensamos en los formularios de investigación, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, y después, digo, vos estuviste todo el tiempo contando que en realidad esa interacción y esa comunicación se va dando y casi que el conocimiento que producen está asociado a esa interacción. Digo, quiero volver a la idea de, bueno, vas a ofrecernos un plato. ¿Cómo es esto de ofrecer conocimientos y si eso es un acto, es de una sola vez o si eso aparece después con nuevas investigaciones, ¿no? En realidad el resultado de una investigación siempre es un puntapié inicial para seguir adelante, ¿no? O sea, uno plantea una hipótesis, sigue, digamos, la metodología científica para poder avanzar y llega a un resultado que puede refutar esa hipótesis o enriquecerla y volver a plantear otra para seguir adelante. En general nosotros los investigadores e investigadoras necesitamos publicar esas investigaciones en trabajos científicos que son evaluados por pares, porque es la manera en que nos evalúan, digamos, desde el CONICET y desde el sistema científico. Que te evalúen también significa que puedas seguir en tu trabajando. Carrera. Exactamente. Entonces, por un lado tenemos esa obligación, que es porque te evalúan y porque es importante que lo que vos producís quede a disposición de otros investigadores también. Y por otro lado, que eso varía más de investigador a investigador o de grupo a grupo, es la comunicación de ese trabajo a la sociedad a través de la divulgación científica. Nosotros en el acuario tenemos un grupo de chicos de pasantes que hacen las visitas de la gente que viene a visitar el acuario. Entonces, parte de ese recorrido involucra contar brevemente lo que se hace en el laboratorio. Entonces, bueno, tenemos esa capacitación a esas personas para que puedan transmitir lo que hacemos. Sí, además para que puedan interesarse, motivarse, ¿no? Esto de promover también el interés. Y también tiene que ver con conocer nuestro, como vos decías, nuestro humedal, con conocer nuestro río, para la presión social para poder conservarlo, digamos. Sí, además yo pienso, digo, en los chicos, por ejemplo, que digo, conocer nuestro humedal, preservarlo y demás, sean arquitectos, sean ingenieros, sean biólogos. Sí, digo, totalmente. Esta importancia también de, digo, hablaste todo el tiempo de investigaciones interdisciplinares, fundamentalmente cuando se trata de problemáticas sociales, digo, uno no puede pensar en que lo puede abordar una sola disciplina, sino... No, totalmente, y más, cada vez más, digamos, las investigaciones tienden a esto, a que converjan diferentes líneas de trabajo, diferentes especialidades para llevar adelante y obtener resultados que sean más completos, porque si no es como la mirada del elefante totalmente. Desde ese lugarcito diferente y lo que cada uno relata no tiene nada que ver en realidad con la realidad. Con la realidad. Hablando de resultados, vamos a ver a esto, parece que esto ya a ver cómo viene. Tiene un olorcito espectacular. Mira. No me até el pelo. Bueno. Me parece que eso está, Me parece que ya está, sí. Si no se va a secar. Y además, viste que cuando se empieza a desarmar, mira, te doy esto acá. Para emplatar. Bueno, un resultado científico acerca del pacú. En realidad es de lo que estás más acostumbrada. Este es un resultado gastronómico. Con pacú. La verdad que estoy admirada. ¿Qué nivel? Vamos a ponerle un mantelito acá. Una cuchara, te voy a pedir para un poco mezclar esto. Las cucharas acá. Tomé. Hasta que le pusimos los condimentos, pero... Miren qué lindo que queda. Queda buenísimo.
Bueno, una investigadora que se come su objeto de estudio, pero con mucha responsabilidad y pensando en la sustentabilidad del ambiente. Bueno, también digo que hay que comer. No, bueno, es que justamente, es que en realidad a mí me parece interesante esto, digo, es un objeto de estudio justamente porque es un alimento muy importante, Exacto. porque es parte del desarrollo socioproductivo. Esto que vos decías, por ejemplo, estamos en desventaja en términos de los desarrollos científicos en relación a la acuicultura, también estamos en desventaja en términos nutricionales y en la Argentina se come muy poco pescado. Sí, y tenemos la capacidad de poder hacerlo. De poder hacerlo y de poder, digo, entonces, bueno, no solamente nos enseñaste porque es importante la investigación en PACU desde el punto de vista productivo, sino también desde el punto de vista de la importancia de cuidar nuestro medio ambiente para poder en realidad seguir alimentándonos bien y poder alimentar. Sí, y esto particularmente, este plato es un plato que es nutritivo, digamos, porque el pescado aporta proteínas, no está frito, que por ahí eso disminuye la capacidad, digamos, y la calidad de los nutrientes que uno tiene. Tiene ácidos grasos omega 3 y omega 6 en una buena relación, que eso también es importante, digamos, así que... Ella te explica todo. Detalladamente hasta el genoma de lo que uno se está comiendo, digo. Y la ensalada, que bueno, además de ser vistosa, es sabrosa. Es sabrosa y muy rica. Por recomendación de Vanina, esto lo acompañamos con un vino. En realidad yo sugerí un vino suave, que Un podría vino ser suave. blanco o tinto dependiendo del gusto, del paladar de quien vaya a comer, pero que fuera suave para que fuera armónico con el plato. Con la suavidad de los sabores del plato. Bueno, podríamos invitar a tu amigo español a que venga a conocer. Hoy nos tocó invitarlos a ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias, Vanina, por participar. Y gracias por invitarme. Para nosotros poder contar todo fue lo un que estuvimos placer, hablando. aprendimos un montón y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Ciencia al Dente.